bien interesante lo que vienen a ser los trastornos de personalidad. Si bien es cierto, chicos, cada uno de nosotros tenemos una manera de pensar, sentir, comportarnos y controlar nuestros impulsos, ¿no? La manera como yo pueda responder a un determinado acontecimiento estresante en mi vida va a ser muy diferente a la que pueda realizar la otra persona, ¿no? Si en estos momentos, por ejemplo, sucede un terremoto, algunos de ustedes saldrán corriendo, otros gritarán, a alguien le dará un ataque de pánico, o alguien se refugiará detrás de las butacas del auditorio. Entonces son respuestas, ¿no? Y recuerden que en personalidad es muy importante. ¿Por qué, chicos, no? ¿Por qué para el médico de atención primaria? Porque ustedes van a ver pacientes, probablemente, con daños no transmisibles, es decir, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos. ¿Por qué creen muchas veces, y pongámonos a reflexionar en esto, por qué creen que un paciente diabético llega a hacer nefropatía diabética y llega a una unidad de hemodiálisis? ¿Por qué no hay una buena alianza terapéutica con el médico? Ya al paciente no se le explica que tiene que cumplir con una medicación, ¿no es cierto? Y no se le explica. Y el paciente tiene también ciertas características de personalidad que lo hacen rechazar muchas veces el tratamiento. Sí, lo mismo sucede con los hipertensos, ¿correcto? Entonces, ahí tiene que ver mucho la parte de personalidad. O sea, todo médico tiene que conocer que hay personalidades, ¿no? Es decir, hay características específicas de pensamiento, de conducta, de afecto, de control de impulsos en cada uno de nosotros. Entonces, lo que vamos a ver primero es lo que es una personalidad normal, ¿correcto? Es decir, una personalidad que se adapta a los cambios que se me puede presentar en el día a día, ¿sí? Entonces, vamos a leer esta frase de John Stuart Mill, 1811. Las impresiones y acciones de los seres humanos no son solo resultado de sus circunstancias actuales, sino el resultado de esas circunstancias y de las características de los individuos. Y los agentes que determinan el carácter humano son tan numerosos o numerosas, nada que le haya ocurrido a una persona a lo largo de su vida permanece sin ejercer su porción de influencia, que en el resultado final nunca son en cualquiera de los casos similares. No obstante, incluso aunque nuestra ciencia sobre la naturaleza humana fuese teóricamente perfecta, es decir, pudiésemos calcular cualquier carácter como calculamos la órbita de un planeta a partir de unos datos dados, aún así y a pesar de que todos los datos nunca nos son dados y ni siquiera son similares en muchos casos, no podríamos hacer predicciones verídicas ni establecer proposiciones universales. Y eso es justamente lo característico en la personalidad, chicos, ¿no? Y se van a dar cuenta cómo la personalidad normal, y lo vamos a explicar poco a poco porque es una clase diagramada para 3 horas, ¿sí? Vamos a entender qué es personalidad primero, ¿no? Porque yo no me puedo ir de frente a enseñarles lo que es lo patológico sin saber lo que es normal, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta dos características importantes, ¿no? Recuerdan, y todos recordamos, ¿no? La teoría de los humores de Hipócrates, ¿no es cierto? La bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre, ¿no es cierto? ¿Por qué creen que había Hipócrates hablaba de temperamentos, ¿no? El temperamento melancólico, el temperamento flemático, el temperamento sanguíneo, ¿no es cierto? ¿Por qué creen que Hipócrates hablaba de eso? Porque ya se describía estas características propias del ser humano, ¿no es cierto? Y incluso el término paersón viene, chicos, del propio teatro griego, ¿no? Donde se interpretaba, parsón significa máscara, ¿no es cierto? Donde se interpretaba diferentes las comedias trágicas griegas, ¿no es cierto? Entonces de ahí viene personalidad de paersón, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hablar con lo que, es decir, con el detenimiento y con lo que
tenemos que hacer para que ustedes puedan entender lo que es un problema de personalidad. Primero vamos a definir lo que es una personalidad normal, ¿sí? Entonces, ¿qué es personalidad, chicos, no? Es la manera más específica mediante la cual un individuo, es decir, un ser humano, se expresa. ¿Y a través de qué yo me puedo expresar? A ver. ¿A través de qué yo me expreso? Ahorita yo estoy expresando, por ejemplo, los conocimientos que tengo, se los estoy transmitiendo. ¿A través de qué? Del lenguaje, ¿no es cierto? ¿A través de qué más yo puedo expresar mi pensamiento, mis afectos, mis conductas? ¿A través de qué? Gestos, lenguaje no corporal, muy bien. ¿Y qué más? A ver, algo que trasciende a veces y que le da probablemente el sentido de civilización y humanidad a nuestra propia raza. Ya, moral. ¿Qué produce el hombre? A ver, ¿qué produce el hombre en general para expresar lo que siente? Para expresar lo que piensa. Arte, muy bien. ¿Tiene que ver la literatura acá o no tiene que ver la literatura, chicos? Tendrá que ver el cine, tendrá que ver el teatro, tendrá que ver la pintura, la escultura. Es así como nosotros nos expresamos probablemente nuestra personalidad a través del arte. O un chimpancé ha podido pintar la noche de Van Gogh. A ver, si nosotros nos ponemos a pensar, no, ¿no es cierto? No. Entonces recuerden eso, nosotros podemos evaluar y vemos la expresión de la propia personalidad de un individuo a través del arte. Recuerden eso, ¿no? ¿Por qué creen que novelas tan, digamos, hermosas desde el punto de vista literario han sido producidas, por ejemplo, ¿no? Trilce de César Vallejo, ¿no es cierto? O ¿quién ha leído a Blanca Varela? ¿Alguien conoce a Blanca Varela? ¿No? Nadie ha escuchado de Blanca Varela. La esposa de Fernando de Cislo, de un pintor, ¿no? Borges, sí, a Borges sí, ¿no es cierto? Ernesto Sábato también, ¿no es cierto? Poetas universales también, ¿no es cierto? Dante Alighieri. Entonces, ¿por qué creen? ¿Y desde hace cuánto ya hay literatura? ¿Desde hace cuánto ya hay arte, chicos? A ver, ¿desde hace 10 años? No, ¿no es cierto? Eso viene desde hace mucho tiempo. Y es cómo expresa el ser humano su pensamiento, sus afectos, su conducta, su control de impulso. ¿Correcto? Entonces, ¿qué nos dice Karl Jasper respecto a la personalidad, no? Es la forma particular mediante la cual un individuo tiende a expresarse a sí mismo, la forma en que se mueve, cómo experimenta y reacciona ante determinada situación, cómo ama, vemos la parte de afectividad, cómo siente, vemos la parte de afectividad, cómo siente celos, cómo conduce su vida en general en sus necesidades, sus anhelos, objetivos, sus ideales y la forma en que adquieren los valores que guían su vida y cómo se manifiestan sus creaciones y cómo actúan. Y ahí justamente está pues lo que les digo, ¿no? El arte, los valores que guían su vida. Por ejemplo, en un trastorno disocial de la personalidad, para adelantarnos, un individuo puede matar y no siente remordimientos por haberlo hecho, ¿correcto? O un individuo puede estafar sistemáticamente un gran grupo de personas y no le pesa la conciencia para nada, ¿correcto? Sí, entonces dense cuenta de eso, ¿no? Entonces es un término, chicos, que permite la diferenciación individual y caracteriza la totalidad de conexiones significativas en cualquier forma de vida psíquica. Es decir, tenemos en cuenta la unidad del ser humano a nivel psíquico en la personalidad. Recuerden, por favor, eso, ¿sí? Entonces, en términos reduccionistas desde el punto de vista de conceptos, hablamos que la personalidad está formada por dos
dos conceptos básicos, lo que es el temperamento, y recuerden esto, ¿ya? Temperamento es la parte genética de la personalidad. Si yo veo cómo reacciona mi papá o mi mamá, yo veo en mí mismo muchas de sus reacciones. Y esa es justamente la parte del temperamento. Y van a ver que en un momento, en los estudios biológicos que se hace de personalidad, hay dimensiones del temperamento heredables y bien demostrables y que tienen un correlato neurobiológico con ciertos sistemas de neurotransmisión, ¿sí? Entonces, el temperamento es la disposición biológica hacia ciertos comportamientos. Es justamente la influencia de la naturaleza, es decir, es la genética, está físicamente codificada. Por eso recuerden eso. Y vamos a hablar del carácter, ¿sí? El carácter son las características adquiridas durante todo nuestro crecimiento. Es producto del aprendizaje, la influencia de la educación. Entonces, al final, en términos reduccionistas, personalidad es igual a temperamento más carácter, ¿correcto? Porque mi padre puede haber sido un asesino serial, ¿no? Tengo el temperamento, pero si me expongo a situaciones donde haya deprivación, negligencia infantil, probablemente yo también me transforme en un asesino serial, ¿sí? Entonces, vean eso, ¿no? Temperamento es la parte genética, carácter es la influencia de la educación, del aprendizaje, de la cultura, ¿sí? A veces nosotros decimos, es una persona que tiene un muy mal carácter, ¿no? Cuando en realidad no estamos hablando de algo, digamos, específico, ¿no? Sabemos que el carácter es lo que es moldeable por la experiencia, por el día a día, ¿sí? Entonces, vamos a tener dos tipos de definiciones, chicos, y es importante tener en cuenta, ¿no? Porque al final todas las clasificaciones que tenemos actualmente de trastornos de personalidad son clasificaciones categoriales. ¿A qué me refiero con clasificaciones categoriales? A que se tiene un cierto número de criterios para definir un determinado trastorno de personalidad. Pero lamentablemente en la práctica clínica eso no funciona así. Y eso justamente lo conversábamos con sus compañeros en el horario anterior. O sea, por ejemplo, para cumplir los criterios de un trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite, son 9 criterios y tengo que cumplir 7, ¿ya? Si cumplo 6, ¿soy menos límite que la que cumple 7? ¿O no tengo el trastorno? Si cumplo los 9, ¿soy más límite que aquella persona que cumple con 8 criterios? Ese es el problema de las clasificaciones categoriales, y se van a dar cuenta que en personalidad más es útil la evaluación dimensional en un espectro de dimensiones, ¿sí? Entonces, en la parte nomotética tenemos que ver la variación en el grado en que se comparten ciertos rasgos o dimensiones de personalidad. En general hay dimensiones que todos los seres humanos compartimos. Se van a dar cuenta que, por ejemplo, que Cloninger habla de esas dimensiones de búsqueda de novedad, evitación del daño, dependencia de la recompensa. Y es interesante el modelo de Cloninger porque Cloninger es un médico psiquiatra que hace ese modelo, ¿correcto? Donde empieza a dibujar unos cubos, donde cada trastorno de personalidad va a tener cierta disposición hacia más búsqueda de novedad, otros buscan menos novedad, otros evitan el daño, otros probablemente dependen de la recompensa, ¿sí? Y la parte ideográfica donde indica que el ser humano es un individuo único, ¿no? Y aquí hablamos pues de teorías de la personalidad, ¿no? Esto, por ejemplo, en las facultades de psicología, los que se forman para ser licenciados en psicología llevan teorías de personalidad 1, teorías de personalidad 2, teorías de personalidad 3, ¿correcto? Y es justamente, porque hay múltiples teorías, chicos, ¿no? Está la teoría psicoanalítica de Freud, está la teoría de las relaciones objetales, está la teoría cognitivo-conductual, ¿correcto? Está la teoría evolucionista de Milon, está justamente la teoría biológica de Cloninger. Hay múltiples teorías
Y es justamente un gran cisma, es decir, es como si existiera una rajadura en un puente que debería existir entre la psicología y la psiquiatría, ¿correcto? Por estas múltiples teorías, ¿no? Pero lo que sí ustedes tienen que saber al ser médicos y al conocer una de las ramas de la medicina, que la psiquiatría se encarga de tratar los trastornos de personalidad. La psicología se encarga de evaluar la personalidad del individuo, por eso aplica varios test para evaluarlo. En cambio, si ustedes se dan cuenta en su misma práctica clínica, cuando vemos pacientes, el psiquiatra está en la capacidad de valorar ciertas características, pero desde una perspectiva biográfica del paciente, preguntando antecedentes para poder decir, este paciente tiene ciertos rasgos de personalidad, me parece, ¿no es cierto? Y nunca se olviden de esto, ¿no? Que esto es muy importante. Este concepto de estado y concepto de rasgo, ya lo hemos visto en ansiedad, ¿no es cierto? El concepto de estado es algo puntual. Yo me puedo sentir nervioso porque probablemente mañana tengo que dar un examen, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a sentirme nervioso no solamente por el examen, sino porque probablemente está haciendo frío y va a llover, o porque probablemente se va a apagar la luz, o porque probablemente puede pasar una catástrofe? Ya estoy empezando a responder de una manera ansiosa en casi todas las circunstancias de mi vida. Y eso ya se volvería un rasgo de la personalidad, ¿sí? Y van a ver que hay un clúster dentro de los trastornos donde predomina la respuesta ansiosa, ¿sí? Entonces recuerden eso de estado rasgo, ¿sí? Y personalidad y el modelo médico de enfermedad, ¿no? Y esto es algo muy importante que yo ya les he explicado cuando hemos comenzado nuestro curso, ¿no? Entiendan la personalidad, chicos, desde el punto de vista, digamos, haciendo una analogía con lo que nosotros vemos en nuestro día a día en la medicina, que la personalidad viene a ser el análogo del sistema inmunitario en la parte médica en la psiquiatría. O sea, es una matriz inmunitaria que va a determinar nuestra buena salud psicológica, ¿sí? Entonces dense cuenta esto, ¿no? Normalmente, esto es extraído del libro de Milon, un libro solamente de trastornos de personalidad de más de 800 hojas. Miren, ¿no? Desde el punto de vista del modelo médico, nosotros tenemos un síntoma, 2 síntomas, 3 síntomas, 4. Esto completa un síndrome que para nosotros, pidiendo determinados diagnósticos o haciendo un determinado examen clínico, vamos a llegar al diagnóstico de enfermedad. Y en los trastornos de personalidad pasa esto, miren, dense cuenta, ¿no? Un rasgo, hay otro rasgo, hay otro rasgo, hay otro rasgo que al final va a tener que cerrar este octágono para poder hablar de un trastorno de personalidad. Pero si se queda en rasgo, solamente se queda en rasgo, pero probablemente me hace más predispuesto a poder experimentar algún tipo de trastorno psiquiátrico mayor, ¿sí? Dense cuenta. Entonces a veces el médico no ve eso, ¿no? Por su propia formación médica, al pensar de que toda patología tiene una etiología clara, y eso ya hemos visto en todos los trastornos que hemos desarrollado, que no es así, ¿no es cierto? La parte de psiquiatría, el modelo biopsicosocial de enfermedad es el que funciona de mejor manera, ¿sí? Entonces, acá hablamos de cultura y personalidad. Vamos a leer y vamos a ver cómo probablemente la cultura y por qué en la definición de un trastorno de personalidad vemos que tanto ese pensamiento, ese afecto, las relaciones interpersonales y el control de impulsos se desvía de la norma cultural del individuo. Un estudiante de primer año de psicología tenía que escribir sus impresiones sobre una sesión de terapia grabada en video, en la que un terapeuta Nobel trataba a una estudiante asiática que le había derivado a su profesor porque presentaba una timidez excesiva. La estudiante se dio cuenta de que independientemente de lo que dijera el terapeuta, la estudiante siempre parecía estar de acuerdo. Al final de la sesión se entrevistaba al terapeuta y se le preguntaba cuál era su impresión del caso.
El terapeuta reafirmó la opinión del profesor sobre la timidez del estudiante y pronosticó un cambio rápido, dado que el estudiante no ofrecía ninguna resistencia. Tal como indicó el profesor del estudiante de psicología, esta conclusión era incorrecta. De hecho, la joven estudiante no mostraba desacuerdo con el terapeuta, que era mucho mayor, debido a razones culturales. ¿Qué pasa probablemente en la cultura asiática? Se respeta bastante la edad del ser humano, ¿no? Se considera probablemente a los ancianos como mentores, y probablemente eso era lo que estaba pasando, y en otra cultura esto estaba identificándose como un rasgo de timidez o introversión, ¿sí? Debido a razones culturales. Una vez se le autorizó a estar en desacuerdo, se descubrió que la explicación a su comportamiento tenía que ver con las costumbres de su grupo de referencia y no con rasgos de personalidad estables. En consecuencia, se reorientó la terapia para que el estudiante se adaptara a las expectativas de la cultura norteamericana y no hacia un cambio de personalidad. ¿Correcto? Entonces se dan cuenta que también influye bastante la cultura en el desarrollo de la personalidad. Y mientras, chicos, probablemente nuestra sociedad más se desorganice, vamos a tener más emergencia de trastornos de personalidad. Y no me van a dejar mentir los que hacen la práctica en hospitales generales o en centros de salud mental comunitarios. ¿Cuántos pacientes con trastornos de personalidad ven? Y más que todo, ¿el paciente con trastorno de personalidad viene por el problema de personalidad o viene por la comorbilidad? Por la comorbilidad, ya sea un problema por consumo de sustancias, ya sea un trastorno de conducta alimentaria, ya sea un cuadro de ansiedad, un cuadro afectivo, una dependencia a sustancias, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo más frecuente. Pero a veces, por mucho tiempo, la psiquiatría ha dejado olvidada la personalidad, ¿no? ¿Y por qué la ha dejado olvidada? Porque lamentablemente a muchos psiquiatras no les interesa pues hacer psicoterapia, chicos. Y esto también es pregunta de examen, yo les pregunto esto. Ahí sí levantan los lapiceros, ¿no? El tratamiento no va a haber, justamente yo en la mañana con mi grupo de práctica conversaba y les decía, no hay un medicamento que yo le dé a un determinado, por ejemplo a su compañero. ¿Cómo te llamas? ¿José Carlos? ¿José Carlos? Ya. Entonces a José Carlos le damos una pastilla y no va a cambiar su personalidad, pero sí probablemente si tiene algunos rasgos ansiosos u otra cosa más, con terapia va a poder reestructurar algunos pensamientos negativos que pueda tener acerca de él mismo, del entorno o del mundo en general. Recuerden, por favor, eso, el tratamiento de los trastornos de personalidad es específicamente psicoterapia. No hay un tratamiento aprobado por la FDA que diga, este medicamento está aprobado para tratar el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo línea. Recuerden, por favor, eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es un trastorno de personalidad, chicos? ¿No? Ya hemos definido personalidad, ¿no? Es probablemente la manera única de pensar, de sentir, de conducirme durante la vida y de controlar mis impulsos. Y es propio de cada persona, ¿sí? Entonces, una alteración en la personalidad es la presencia de un rasgo de personalidad clínicamente significativo en mayor o menor grado frente a la población típica, que se va a desviar de la cultura. Y justamente Kurt Schneider, discípulo de Karl Jaspers, hablaba ya de trastornos de personalidad, es decir, de entidades clínicas específicas. Es decir, cuando estas alteraciones de la personalidad provocan sufrimiento en el propio paciente o en las personas de su entorno, ¿correcto? Ahora, muchas veces, chicos, y se van a dar cuenta, en los trastornos de personalidad no hay introspección, no hay insight, ¿correcto? ¿Por qué? Y esto es algo también que les he repetido en la clase anterior, ¿no? El paciente con un determinado trastorno de personalidad no se ve a sí mismo como las demás personas lo ven. Piensa probablemente que el consumir sustancias, el asesinar, el robar, es algo normal, ¿correcto? Y no muestra remordimientos, por ejemplo, un trastorno de personalidad disocial.
O, por ejemplo, en un trastorno de personalidad narcisista, ¿no? Esa persona que cree que está por encima de las demás personas y puede pisotear a los demás con el objetivo de obtener lo que él quiere, sin importarle cómo se siente el resto, ¿correcto? Y eso es lo que a veces les digo en alguna oportunidad de alguno de mis grupos, cuando alguna vez nos ha tocado, creo que hasta ahora no nos ha tocado interconsultas. El año pasado yo les decía a mis alumnos, ¿no? Cuando subíamos al cuarto piso del Hospital General, estamos yendo al Olimpo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ahí están los dioses. Porque la mayoría, casi, ¿no?, varios cirujanos o tienen un trastorno narcisista de personalidad o tienen ciertos rasgos narcisistas de personalidad, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta como estudiantes, van a identificar eso, ¿sí? Y viene a ser pues un patrón permanente de experiencia y comportamiento interno marcadamente desviado de las expectativas del entorno cultural del individuo. Se desvía, ¿correcto? Esto es lo que dice Courgenay. Y para el DSM-5, chicos, es un patrón, un trastorno de personalidad, un patrón duradero. Una de las características es que es inflexible, la rigidez, ¿correcto? Inflexible y generalizado en una amplia gama de situaciones personales y sociales. Y probablemente esto va a generar y va a alterar pues las relaciones interpersonales del individuo que tiene un trastorno de personalidad, ¿correcto? Y tiene que afectar, ya como lo hemos dicho, ¿no?, el pensamiento, es decir, la cognición. Va a afectar, valga la redundancia, la afectividad, el funcionamiento interpersonal y el control de los impulsos. Para DSM-5, esto es la definición de un trastorno de personalidad, ¿no? Es un patrón duradero, inflexible y generalizado que afecta la cognición, la afectividad, el funcionamiento interpersonal o el control de impulsos. Es estable durante el tiempo, tiene una larga duración y normalmente, chicos, los trastornos de personalidad inician en la adolescencia. Sin embargo, acá hay dos cositas bien importantes que tienen que recordar. Uno, para hacer diagnóstico de personalidad, de trastorno de personalidad, el paciente tiene que tener más de 18 años. O sea, si yo les pongo un caso clínico y esto lo vamos a ver cuando hagamos en la siguiente fase trastornos más comunes en niños y adolescentes, ¿no? No se puede hacer diagnóstico de un trastorno de personalidad a un paciente que tenga 14, 15 o 16 años. Ahí engloba trastorno de conducta, ¿ya? No se olviden de eso, ¿correcto? Sin embargo, hay un trastorno en el cual es necesario que existan una serie de conductas ya previas para poder hacer el diagnóstico a los 18 años, que es el trastorno disocial de la personalidad, ¿ya? Antes de los 15 años, el paciente ya tiene conductas disociales. O sea, si ustedes recuerdan, por ejemplo, ustedes eran seguro adolescentes, ¿no? Estaban de repente sexto, primero de secundaria, segundo de secundaria, tercero de secundaria. Recuerdan había un adolescente pues que asesinó y hacía sicariato, el famoso gringallo, ¿no es cierto? Cuando le preguntaron, creo que escuchó acá a mi primo, pero sí veían, ¿no? Había remordimiento después de probablemente todas las conductas que ha tenido, no. Y ese paciente, ¿cuántos años tenía? Era adolescente, pero ya desde antes de los 15 años ya tenía ese tipo de conductas. Entonces, para el trastorno disocial de la personalidad es prácticamente el único trastorno que requiere que antes de los 15 años haya conductas disociales ya, para hacer el diagnóstico a los 18 años. ¿Sí? Recuerden eso. Y la jerarquía de los factores y la psicopatología, ¿no? En general, chicos, hablamos de una psicopatología general en los trastornos de personalidad. Y desde este punto se habla de respuestas internalizantes y respuestas externalizantes, ¿no? Externalizantes, por ejemplo, hablamos de antagonismo y desinhibición. Y acá ya estamos hablando más que todo, chicos, de
ciertas características de dimensiones en personalidad, ¿sí? Que se van a ir estructurando poco a poco y nos van a dar ya cuadros específicos. Por ejemplo, desde el punto de vista externalizante puede haber antagonismo o puede haber desinhibición. Desde el punto de vista internalizante puede haber desapego y afecto negativo, y psicoticismo. Y esto es justamente el modelo que hace Einstein, ¿no? Einstein hace el modelo de personalidad basado en la introversión, extroversión y neuroticismo, psicoticismo, ¿sí? Entonces empieza a hablar de ciertas características que van encuadrando los diferentes cuadros de personalidad. Por ejemplo, si yo tengo ciertas características, hablamos de psicoticismo cuando hay perseveración, excentricidad, ciertas características de alteraciones o disregulaciones perceptuales o creencias inusuales, ¿correcto? Y eso va a tender a hablar ya de cuadros que tienen que ver con el clúster A de la personalidad cuando lo veamos, ¿sí? En el desapego, ¿qué hay? Hay un afecto restringido, hay aislamiento, hay anedonia, depresividad, evitación de la intimidad y toma de riesgos. Y en el afecto negativo va a haber la habilidad emocional, ansiedad, inseguridad en la separación, perseveración, disminución en la restricción del afecto. Y en la desinhibición, ¿qué vamos a encontrar? Impulsividad, depresión, toma de riesgos, distraibilidad, perfeccionismo. Y en el antagonismo encontramos justamente las características propias, pues, de un trastorno disocial de personalidad. Miren, la tendencia a manipular, la tendencia a mentir, a la grandiosidad, a la búsqueda de atención, a probablemente la falsedad y la hostilidad. En general, esto es para que ustedes vean que hay diferentes factores, ¿no? Y hay diferentes teorías. Pero el objetivo para el médico es conocer una teoría que integre la parte biológica con la parte psicológica. Y ahorita se las voy a presentar. Entonces vean la estructura de las creencias, ¿no? Porque nosotros, chicos, lamentablemente en nuestra manera de ver y pensar las cosas, actuamos con esquemas. Y vamos aprendiendo esos esquemas desde que somos niños. Y ya cuando somos adultos, actuamos, ¿no? Cuando yo veo que probablemente me van a jalar un curso, empiezo a esforzarme más en estudiar eso y dejo de estudiar el otro. Y es un esquema de respuesta, ¿no es cierto? Y ese esquema de respuesta muchas veces se repite en varias áreas de mi vida cuando se vuelve un trastorno de personalidad. Pero ya tenemos esquemas preformados, ¿sí? Y hay creencias nucleares, creencias condicionales y creencias instrumentales. Y ahí tiene que ver mucho el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje que puede ser dado por, más que todo, primero por la familia, ¿no? Y dense cuenta acá, por ejemplo, están las estructuras cognitivas y los procesos en los trastornos de personalidad, ¿no? Entonces, hay esquemas, ¿no? Hay vías atencionales, se selecciona memoria, hay vías de asociación y vías de interpretación para la interpretación, un estilo de evaluación. Cada uno de nosotros evalúa un determinado estímulo a través de estilos de evaluación. Para mí, por ejemplo, sacar un 0,5 en mi examen de maestría puede ser algo terrible o horrible, o el mundo se me puede caer, ¿correcto? Para otra persona que piensa más racionalmente puede significar que está fallando en algo, pero no por sacar un 0,5 el mundo se va a terminar, o sí, a ver, díganme. No. Y eso es una de las características, si ustedes se dan cuenta, de la rigidez, ¿no? En los trastornos de personalidad. Para mí las cosas son o blanco o negro, o me dices sí o me dices no, ¿no es cierto? Claro que por supuesto hay ciertas características en nuestra vida que son condicionales, pero cuando uno empieza a pensar de una manera rígida se perturba. O ingreso a la residencia este año o no ingreso,
¿no es cierto? Por ejemplo, o lo que en la mañana conversaba con mis alumnos de práctica, ¿no? A veces nosotros como médicos enseñamos que solamente el médico que tiene una especialidad es exitoso, cuando donde hay una ley, una norma, una regla que diga que yo por ser especialista soy mejor que un médico general. ¿Hay alguna norma que diga eso? ¿O es una interpretación de la sociedad? Incluso es una interpretación hasta de nuestro propio grupo médico, ¿no es cierto? Y eso es una creencia irracional, ¿no es cierto? Pensemos en eso, ¿no? Estilos también que son copiados a partir de las respuestas que vemos en nuestra familia y vías que codifican una memoria que van a empezar a quedarse en la memoria autobiográfica. Y cada vez, chicos, que nos enfrentemos a un determinado acontecimiento que tenga similitud al que nos hemos enfrentado, vamos a utilizar ese esquema para responder a esa determinada información. Es por eso que hay una terapia que se denomina terapia de esquemas de Jeffrey Young, que está también aprobada para el tratamiento de trastornos de personalidad, porque tenemos esquemas, pensamos a partir de esquemas, ¿sí? Entonces, acá tenemos el modelo de continuidad, y esto es algo muy importante, y justamente uno de sus compañeros me preguntaba. Entonces, la distribución de los trastornos de personalidad se ve mejor, chicos, a partir de un continuo, ¿correcto? Y esto es algo más dimensional. Entonces, vamos a tener una gran parte de la población que no está afectada, es normal o no está enferma, pues, ¿no? Puede tener, todos tenemos un tipo de personalidad, porque no hay una persona igual que cada uno de nosotros en el mundo, que piense, que sienta, que se relacione con los demás y controle sus impulsos de esa determinada manera, o hay otra persona igual. No, ¿correcto? Dense cuenta de eso. Entonces, podemos tener ciertos rasgos, ¿no? Entonces, ahí van a incluir los factores ambientales, la susceptibilidad genética, patologías intermedias, y acá justamente están los rasgos, y por eso que les decía que es preferible entender los trastornos de personalidad desde una perspectiva nomotética, ¿no es cierto? Es decir, desde una perspectiva dimensional. Entonces, acá va a haber condiciones del espectro, es decir, rasgos anormales de personalidad. Y recuerden, ¿no es cierto?, que la personalidad era la matriz inmunitaria para preservar nuestra salud psicológica. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezo a tener probablemente una linfopenia de personalidad? Tengo más riesgo de desarrollar algún tipo de trastorno. Y acá tenemos en un menor grupo de pacientes un trastorno grave de personalidad, ¿sí? Dense cuenta de esto, hay un continuo, ¿no? Hay un continuo. Entonces, acá tenemos las interacciones sistémicas en los componentes modulares de la personalidad. Vean, y lo que les decía, chicos, ¿no? Mientras más se desestructura la sociedad, más emergencia de trastornos de personalidad vamos a tener. Es decir, miren, vean, ¿no? El sistema familiar, va a haber factores genéticos que tienen un sustrato neurobiológico, que lo vamos a ver en un momento. El temperamento, que es la carga genética de la personalidad. Las relaciones diádicas, por diádico me refiero a las relaciones con papá y con mamá, desde niños, y también con nuestros hermanos. El sentido justamente de adecuación, porque si ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, en el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite, el paciente no siente que no hay una alteración en el sentido o en la identidad de sí mismo. No hay un camino, y si uno le pregunta eso a un paciente, responde de la siguiente manera. Y yo hago esta analogía cuando evalúo pacientes con trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite. ¿Cómo te sientes respecto a tu futuro? ¿Sientes como si fueras una hoja que el viento, una hoja de árbol que el viento la lleva por donde mejor le parece? Si siento que no tengo un motivo, una razón, ¿correcto? Y eso se correlaciona mucho con esa alteración en el sentido de
de la identidad de sí mismo, las estructuras psicológicas y las influencias culturales y sociopolíticas. Entonces, ¿cómo se clasifican, chicos, los trastornos de personalidad, ¿no? Ya conocemos nosotros las dos grandes clasificaciones que utilizamos, tanto la clasificación internacional de enfermedades en su 10ª edición, CIE 10 de la OMS, como el DSM-5. Entonces, miren, dense cuenta cómo han ido cambiando los modelos de personalidad, es decir, la clasificación de los trastornos de personalidad. Tyler y Alexander en 1979 solamente hablaba de una personalidad esquizoide, sociopática, ¿no es cierto? Se hablaba de una personalidad anancástica, se hablaba de una personalidad distímica y de una personalidad pasiva dependiente. Ya en 1993 se publica la CIE 10 y empieza a hablarse de trastornos de personalidad 1, el paranoide, el esquizoide, ¿correcto? Otro grupo donde se incluía a pacientes que eran más inestables, emocionales, dramáticos. Acá está el trastorno disocial de la personalidad, el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite y de tipo impulsivo, el trastorno histriónico de la personalidad. Y para otro grupo de trastornos que vienen a ser donde predomina la respuesta como ansiedad, es decir, no ansiedad como estado, sino ansiedad como rasgo. Y aquí está justamente el trastorno anancástico de la personalidad, que es lo mismo que el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad, el trastorno evitativo de la personalidad y el trastorno dependiente. Dense cuenta, chicos, que miren, CIE 10 no considera el trastorno esquizotípico de la personalidad dentro de trastornos de la personalidad, que vienen a ser el código F60, porque CIE 10 plantea, y según la OMS y los estudios, indican de que hay más correlación entre el trastorno esquizotípico de la personalidad y el desarrollo de la esquizofrenia, ¿correcto? Recuerden por favor eso. Y acá tenemos los clústeres, y es importante, chicos, desde esta perspectiva, para que ustedes enfoquen cuando se presenten, hagan su examen, porque también, chicos, cuando vienen tanto el ENAM como si dan un examen de residencia médica, preguntan, ponen casos clínicos de trastornos de personalidad, ¿sí? Entonces vamos a hablar de clústeres. ¿Y a qué nos referimos por clústeres, no? Son grupos de patologías que comparten ciertas características, ¿ya? Entonces vamos a hablar primero del clúster A de personalidad. Estos pacientes tienen conductas, comportamientos, creencias extrañas o raras, ¿correcto? Recuerden eso. Y ahí está el trastorno paranoide de la personalidad, cuya característica principal es la desconfianza. Está el trastorno esquizoide de la personalidad, cuya característica principal es la falta de relaciones sociales, ¿correcto? Porque no le interesa. O sea, no disfruta de la compañía de una persona. Puede ir a una fiesta, sentarse, mirar y salirse, pero no le interesa, simplemente no le interesa. Y el trastorno esquizotípico de la personalidad, donde ahí hay más componente de ideas excéntricas. En vez de haber delirios, hay ideas sobrevaloradas con contenido extraño. En vez de haber alucinaciones propias de la esquizofrenia, hay ilusiones. Hay un pensamiento mágico muchas veces, ¿correcto? Ese es el clúster A. Luego tenemos el clúster B, donde están justamente el grupo de pacientes que comparten la inestabilidad, ¿no? O el grupo de pacientes dramáticos o emocionales. Aquí está justamente el trastorno de personalidad límite, este es el trastorno antisocial de la personalidad, este es el trastorno histriónico de la personalidad y este es el trastorno narcisista de la personalidad, ¿correcto? Es decir, son emocionales, ¿no? O inestables. Y luego tenemos el clúster C, donde predomina la respuesta ansiosa, ¿sí? Está acá el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad,
el trastorno evitativo de la personalidad, que recuerden, ya se les he explicado en las clases anteriores, está en un continuum con la fobia social. Recuerden por favor eso. Y el trastorno dependiente de la personalidad. ¿Correcto? Entonces, es importante, ¿por qué, chicos, esto? Porque desde ese punto de vista, ustedes van a poderse dar cuenta de que cuando se les presente el caso clínico van a preguntar, van a ver, ¿no es cierto? A ver, ¿qué conductas tiene este paciente? ¿Tiene más comportamientos extraños, raros, excéntricos? Ah, es clúster A. Puede ser paranoide, esquizoide o esquizotípico. Ya. Este paciente es más inestable emocionalmente, es más dramático, ¿correcto? Es clúster B. Será antisocial, será histriónico, será límite, ¿correcto? Será narcisista. Y finalmente vamos a ver en el caso clínico si este paciente es ansioso, si tiene una respuesta ansiosa. Entonces van a ir a ver específicamente si tiene características de un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, un trastorno evitativo de la personalidad, un trastorno dependiente de la personalidad. Es importante tener en cuenta, y miren, dense cuenta, chicos, cómo ha ido evolucionando. Esto no es para que se les tome en el examen, ¿no? Pero miren, dense cuenta cómo han ido evolucionando los trastornos de personalidad. Se hablaba, digamos, de un patrón disruptivo de la personalidad inadecuada, esquizoide, ciclotímica, paranoide, de alteraciones a nivel de rasgos de la personalidad, una personalidad emocionalmente inestable, a nivel compulsivo, hablábamos de personalidades pasivo-agresivas, pasivo-dependiente, pasivo-agresivos subtipos, y hablamos de alteraciones en la personalidad sociopática, ¿no? Lo clásico que nosotros y algunos preguntan, ¿no? Y muchos me preguntan a veces, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, entre sociopatía y psicopatía? Es un término que ha quedado ya en desuso, chicos, pero aún por momentos ustedes en las noticias escuchan o no escuchan, psicópata, asesina, ¿no es cierto? ¿Ya? Una de las cosas importantes ahí, que lo vamos a ver y les voy a explicar en el trastorno disocial de la personalidad. Acá tenemos reacciones antisociales, reacción disocial, desviaciones sexuales, ¿no? Miren, dense cuenta que para el DSM-1, 1950, probablemente la orientación sexual era una enfermedad, cosa que para ahora, en el año 2024, eso está completamente errado, ¿no es cierto? Recuerden por favor eso. Y miren, dense cuenta cómo ha evolucionado para el DSM-4-TR. Tenemos los clústeres, y el DSM-5 propuso en un primer inicio, chicos, reducir la cantidad de los trastornos de personalidad solamente al esquizotípico, al límite, al obsesivo compulsivo, al evitativo y al antisocial psicopático, eliminando el paranoide, el esquizoide, eliminando el histriónico, eliminando el dependiente, ¿sí? Pero esto desde una perspectiva de dimensiones. Pero al final esta propuesta del DSM-5 no llegó probablemente a tener el impacto, y actualmente continuamos utilizando los clústeres, ¿ya? No se olviden. Y los clústeres también son útiles, pero si ustedes se dan cuenta, el clúster combina categorías, es decir, tipos de personalidad, y también combina ciertos rasgos que se comparten entre diferentes personalidades, ¿sí? Y acá tenemos a Robert Cloninger, ¿ya? Es un psiquiatra estadounidense que habla de este modelo de los 7 factores de la personalidad, ¿sí? Ya hemos dicho que el temperamento es la carga genética, ¿no es cierto? Y el carácter es la influencia de la cultura, el aprendizaje, ¿ya? Entonces, habla de que el temperamento son respuestas asociativas automáticas asociadas a estímulos emocionales básicos, es decir, todos tenemos estas dimensiones de temperamento. Y el carácter va a ser un autoconcepto que influye en las intenciones y en las actitudes voluntarias. Entonces, el temperamento va a estar asociado al aprendizaje asociativo y procedimental, y el carácter va a estar asociado al aprendizaje introspectivo, a lo que probablemente yo voy a ver. Y acá justamente está lo que les decía.
hay dimensiones justamente del carácter, del temperamento, búsqueda de novedad, evitación del daño y dependencia de la recompensa y persistencia. Esas son dimensiones del temperamento, ¿correcto? Todos tenemos, muchos de nosotros vamos a ser aventureros, nos gusta buscar la novedad, otros no. Algunos extremadamente evitamos el daño, otros no, ¿correcto? Otros dependemos mucho de la recompensa, ¿correcto? Y otros a veces, digamos, no somos persistentes en las acciones que hacemos. Probablemente al primer fracaso abandonamos una determinada tarea, ¿correcto? Entonces, esas son características del temperamento y se van a dar cuenta que se forman cubos y se puede delimitar desde el punto de vista dimensional cada trastorno de personalidad. Estas son las dimensiones del temperamento: búsqueda de novedad, evitación del daño, persistencia y dependencia de la recompensa, ¿correcto? Y en el carácter tenemos la autodirección. Ya, ¿quién decía ya cómo se dirige en la vida el paciente para el concepto de personalidad? Lo decía ya Jaspers, ¿correcto? Autodirección, cooperatividad, porque yo tengo que tener la capacidad de cooperar con las otras personas, no por el hecho, por ejemplo, de que, y eso es lo que sucede, ¿no? Yo simplemente busco mi beneficio y me interesa que las demás personas no obtengan lo que también desean, ¿correcto? Y la autotrascendencia. Y esto es una de las características, chicos, probablemente de una personalidad normal, ¿no? Es decir, la filantropía, ¿correcto? O lo que nosotros decimos, ¿no? El buscar trascender. Cada persona, cada uno de nosotros va a buscar trascender de diferentes maneras, ¿correcto? Yo, por ejemplo, busco trascender y yo, por ejemplo, disfruto en enseñar. Es algo que me gusta, ¿sí? Y a través de eso yo busco trascender, ¿correcto? Pero si yo buscaría trascender, por ejemplo, utilizando este salón de clases para aleccionarlos a unirse a un grupo subversivo, ¿es algo adecuado? No. ¿Se dan cuenta? Y eso justamente ha sucedido en los años 60, 70, 80 en las universidades públicas, ¿correcto? Donde se buscaba aleccionar a jóvenes, porque los jóvenes tienen mentes moldeables, pero tienen que ser mentes moldeables para bien, no para mal, ¿no es cierto? ¿Correcto? La autotrascendencia. Y se van a dar cuenta, miren, esto es lo que habla Cloninger, ¿no? 4 disposiciones de rasgos, los dominios del temperamento. Cada uno de estos dominios de temperamento que ya los hemos visto van a tener un sistema de neurotransmisión. La búsqueda de novedad está asociado al sistema dopaminérgico. Recuerden, área tegmental ventral, núcleo accumbens, cada vez que experimento placer, ¿no es cierto? La evitación del daño, esto está asociado al sistema serotoninérgico y al sistema GABAérgico, ¿correcto? ¿Por qué creen que hay pacientes que nosotros decimos, ¿no es cierto?, que tienen un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad y que nosotros decimos que son muy escrupulosos? El paciente tiene la tendencia al perfeccionismo, empieza a pensar que va a suceder algo muy malo, ¿correcto? Y la dependencia de la recompensa asociado al sistema noradrenérgico y el sistema serotoninérgico. Y la persistencia, chicos, está asociado al sistema glutamatérgico y serotoninérgico. Entonces, estos son los dominios del temperamento, ¿sí? Dominios del temperamento. Búsqueda de novedad, dependencia de la recompensa, evitación del daño y la persistencia. Y cada uno de estos está asociado a un sistema de neurotransmisión. Y van a ver que cuando la siguiente semana terminemos la clase, van a ver cómo cada uno de estos sistemas puede ser modulado para tratar algunas características del temperamento, pero no va a curar un trastorno de personalidad, ¿correcto? Recuerden eso, esas son las dimensiones de los dominios del temperamento. Y acá tenemos lo que les decía. Miren, dense cuenta, es como si estos son los famosos cubos de Cloninger, ¿sí? Miren, dense cuenta, en un eje tenemos la búsqueda de novedad,
en otro eje tenemos la dependencia de la recompensa y en otro eje tenemos la evitación del daño. Por ejemplo, vamos a elegir, la búsqueda de novedad está asociado con dopamina, la evitación del daño está asociado con serotonina y ácido gamma aminobutírico, la dependencia de la recompensa está asociado con glutamato está asociado con noradrenalina y serotonina, y la persistencia con glutamato y serotonina. Vamos a hablar, por ejemplo, de un paciente que tenga un trastorno de personalidad histriónico. Tiene elevada búsqueda de, estamos planteando acá, miren, tiene elevada búsqueda de novedad, alta dependencia de la recompensa y baja evitación del daño. Lo mismo sucedería con un paciente antisocial o un paciente disocial. Tiene elevada búsqueda de novedad, baja evitación del daño y probablemente también alta dependencia de la recompensa. Y sucede lo contrario, ¿no? Por ejemplo, en un paciente con un trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad, hay una alta evitación del daño, ¿no es cierto? Una baja evitación, baja dependencia de la recompensa y baja búsqueda de novedad. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos son los dominios del temperamento, ¿sí? Y también Cloninger habla de los dominios de carácter, por eso dijimos que era un modelo de 7 factores, 4 del temperamento y 3 del carácter. Los dominios del carácter son la autodirección, considerando el determinante mayor de la presencia o ausencia de un trastorno de personalidad. Entonces, cuando yo no conozco, chicos, hacia dónde estoy yendo y por qué me estoy dirigiendo hacia ahí, es donde probablemente ya hay un trastorno de personalidad, no hay un sentido a mi vida. Y eso es lo que sucede muchas veces en pacientes con trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite. Inician estudiando una carrera, después se pasan a otra carrera, después se pasan a otra carrera, después se pasan a otra carrera, después a otra carrera, y al final tienen 35 años y no han terminado ninguna carrera universitaria. Pero sí, digamos, tienen hijos y no asumen su rol de padres, porque muchas veces la propia familia condiciona que el paciente continúe con eso, ¿correcto? Entonces es el principal determinante de la presencia o ausencia de un trastorno de personalidad, la autodirección, ¿sí? Responsabilidades, decisiones, autoaceptación, la cooperatividad, empatía por los demás, compasión, ayuda, ¿no es cierto? Con eso esto no significa, pues, chicos, que me vaya a los extremos, ¿no es cierto? Es decir, que yo venga, no haya ni un alumno y no diga nada, ¿no es cierto? Por ejemplo, o que venga, no haya ningún alumno y sin dictar la clase, me voy a dar una vuelta por ahí y regreso a las 5:45, marco y cobro mi dinero. Y me interesa si el alumno vino o no vino. Y ni le escribo a la delegada para decirle qué ha pasado, ¿no? Y la autotrascendencia, lo que les decía, ¿no? Que tiene que ver con la espiritualidad del ser humano, el idealismo, es decir, los ideales que yo tengo, la moral, ¿no? ¿Cómo voy a destacar? No lo confundamos, chicos, con el elevado sentido de importancia que tiene un narcisista, que es muy diferente a el idealismo que uno puede tener, ¿no es cierto? De buscar cambiar, digamos, una determinada situación en un mundo adverso, ¿sí? Y ahí tenemos una imagen. Y este es el modelo psicobiológico de Sieber y Davis, ¿no? Que es interesante, chicos, ¿por qué? Porque aproxima los trastornos psiquiátricos mayores a los trastornos de personalidad, ¿sí? Por ejemplo, habla de una organización cognitiva perceptiva, es decir, pensamiento y percepción, donde va a haber tanto el trastorno esquizotípico, el trastorno paranoide y el trastorno esquizoide están correlacionados con la esquizofrenia. Entonces, estos cuadros del clúster A, por supuesto, comparten ¿qué?
desorganización del pensamiento, aislamiento, desvinculación social y actitudes defensivas en el paranoide, ¿sí? Aquellos que tienen este modelo psicobiológico de Siever y Davis, impulsividad, agresividad, donde hay un trastorno de control de los impulsos, en el trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad tipo límite, así como también en el trastorno antisocial o disocial de la personalidad, donde hay estallidos de ira, autólisis, impulso por violar normas, ¿sí? La inestabilidad afectiva, que tiene que ver mucho con los trastornos del estado de ánimo, ¿sí? Y acá está justamente el trastorno límite de personalidad y el trastorno histriónico de personalidad. Variaciones rápidas de la eutimia, ¿no? Por eso algunos estudiosos de la personalidad aseguran que estos dos trastornos, tanto el límite como el histriónico, se asemejan mucho a los cuadros afectivos, ¿sí? Y finalmente, ansiedad e inhibición, que tienen que ver con los trastornos de ansiedad. Recuerden, ¿no es cierto?, que el trastorno evitativo de la personalidad estaba en un continuum en el extremo de la fobia social. El trastorno anancástico o trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Ya el trastorno dependiente, donde hay evitación social, compulsividad, hipersensibilidad ante el peligro y el castigo. Y tiene que ver con este dominio de ansiedad e inhibición. Entonces, ustedes se están dando cuenta, hay justamente en personalidad una visión compartida, ¿no? Tanto categorial como dimensional. Entonces, ustedes lo tienen que ver desde ese punto de vista para poder enfocar el diagnóstico, ¿sí? Y viene pues Otto Kemberg, ¿no? E incluso, chicos, ¿no?, hasta antes de esto, si ustedes recuerdan su curso de semiología, así lo han llevado de manera virtual, había, ¿no es cierto?, fenotipos, el mesomórfico, el ectomórfico, ¿no es cierto? Y cada uno de estos de estas descripciones estaba asociada a un tipo de personalidad. ¿No les explicaron eso? ¿No lo hicieron? ¿No? Por ejemplo, el ectomórfico tenía más tendencia a la esquizofrenia. Los pícnicos tenían más tendencia a la depresión, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, es lo que... Y después se fue asociando eso y llega pues Otto Kemberg, ¿no? Otto Kemberg, chicos, es un psiquiatra suizo, discípulo lamentablemente de Sigmund Freud, que habla justamente de la organización de la personalidad, y lo organiza a la personalidad desde el punto de vista en una personalidad de organización psicótica, organización límite y una organización neurótica. Muy similar, chicos, a los clústeres, si ustedes se dan cuenta. Lo neurótico más iría hacia el clúster C, lo psicótico más iría hacia el clúster A, y lo límite más iría entre ambos, el clúster B. ¿Sí? Y miren, dense cuenta, ¿no? Nivel de gravedad a este lado extremo están justamente estas psicosis atípicas y una organización psicótica de la personalidad, ¿correcto? Y aquí está el esquizotípico. Y en la parte de la extraversión estaría el antisocial, una organización de la personalidad de límite bajo, donde está probablemente el esquizoide, el límite, una organización de la personalidad de límite alto, y una organización de la personalidad neurótica, ¿no?, que es probablemente la que más se acerca a la personalidad normal. Y de eso hablaba Otto Kemberg, ¿no?, de la organización de la personalidad en función de la gravedad, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta, y vamos a conversar del trastorno esquizotípico de la personalidad, cómo tiene un linkage tan alto con la esquizofrenia, que en un seguimiento de 10 años, el 70% de pacientes con trastorno esquizotípico de personalidad desarrolla esquizofrenia. ¿Ya? ¿Por qué es importante eso? Y acá vemos la funcionalidad, ¿no? Y vamos a ver la epidemiología. Miren, vean, chicos, la prevalencia, ¿no?, de cualquier trastorno de personalidad en los diferentes estudios, ¿sí? Va a depender también pues del tipo de cuestionario que nosotros utilicemos, ¿no? Pero en general se habla de que los trastornos de personalidad son mucho más frecuentes que otros cuadros psiquiátricos, incluso que la propia esquizofrenia, ¿sí?
Miren los diferentes tipos de cifras que se manejan, ¿no? Estudios de 1993 utilizando el DSM-3, 33.1% de prevalencia. Del 2006 utilizando el DSM-4, 4.4% de prevalencia, pero la prevalencia media utilizando los criterios del DSM-4, que son casi los mismos que el DSM-5 que utilizamos, se tiene más o menos un 9.1% de prevalencia a lo largo de la vida de trastornos de personalidad. ¿Sí? Recuerden eso. Entonces, miren, dense cuenta, la prevalencia de cualquier trastorno de personalidad del clúster A es 3.8, la prevalencia media. ¿Cuál predomina? Predomina la personalidad paranoide, luego sigue el esquizoide y luego la esquizotípica. ¿Sí? Y según el DSM-4 también se repite lo mismo. Predomina la paranoide, la esquizoide y luego la esquizotípica. Acá tenemos las características del clúster B de personalidad. Acá estamos utilizando netamente DSM, chicos, ¿saben? No estamos utilizando CIE-10, ¿sí? Porque ustedes recuerden que para CIE-10 no existe este trastorno narcisista de la personalidad y el trastorno esquizotípico de la personalidad no es considerado como trastorno de personalidad, sino está dentro de la esquizofrenia, ¿sí? Entonces, para cualquier cuadro del clúster B, que son los dramáticos, los emocionales, los teatrales, ¿no? Es 3.7 la prevalencia, donde predomina más que todo el histriónico, luego viene el antisocial, el borderline y el narcisista. Y acá tenemos, por supuesto que en los entornos clínicos, pues chicos, si nosotros nos vamos a la parte clínica, los cuadros de personalidad en la clínica, es decir, en la parte psiquiátrica, que predominan mucho más son el trastorno límite de personalidad y el disocial. Eso es lo que más ve, ¿correcto? Porque es poco probable que un paciente con trastorno paranoide de la personalidad vaya a consulta. Es bien difícil. O un trastorno, o un paciente con un trastorno esquizoide de la personalidad vaya a consulta. Si al esquizoide ni le interesa interactuar con las demás personas, él vive en su mundo feliz, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta. Y las características del clúster C. Miren, cualquier trastorno de clúster 6.5, evitativo 1.5, dependiente 0.8, y hasta esa fecha todavía es, según el DSM-4, se tomaba en cuenta este tipo de trastornos de personalidad, el pasivo-agresivo, que ya se lo eliminó, ¿no? Y el obsesivo-compulsivo, que es el más frecuente, ¿correcto? Y el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo es ese paciente, trastorno de personalidad, ¿no? No estamos hablando de TOC. El trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo es aquel paciente que busca el perfeccionismo en todas las cosas que hace, ¿correcto? Es como les decía a mis alumnos en la mañana, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mi pareja ha hecho la limpieza de la casa, ha limpiado toda la mañana, yo regreso y en la noche, a mí no me parece que lo he hecho, y toda la noche, a pesar de que mañana tengo que ir a trabajar, lo vuelvo a limpiar. Porque no me parece que lo he hecho bien, busco el perfeccionismo, o de repente tengo que viajar, estoy en un mes de vacaciones, tenemos que viajar a algún lado y no viajamos, si no me quedo, porque le digo, no, tengo que seguir trabajando. Y empiezo a ahorrar dinero, y no me doy tiempo para otras cosas más que solamente trabajar y tener una rutina diaria y buscar el perfeccionismo. Es la gran diferencia con un TOC, donde en un TOC, es decir, en un trastorno obsesivo compulsivo, hay ideas obsesivas y compulsiones, ¿sí? Recuerden esa gran diferencia, ¿ya? ¿Listo? Y acá tenemos, este es un estudio, chicos, que hicieron acá, si no me equivoco, creo que este es un estudio hecho por la Universidad Católica San Pablo, ¿no? De la prevalencia de los diferentes trastornos. Está en Cielo, en Moisés Ceresi, entre los años 2011 y 2013, y miren, dense cuenta cuánto por ciento corresponde a trastornos de personalidad. 6%. O sea, no es una cifra baja, ¿sí? Y lo que predomina mucho más son los trastornos afectivos, ¿no es cierto? Y después de los trastornos afectivos están la psicosis. Después de la psicosis están el consumo de sustancias, ¿sí? Y eso es un estudio hecho en nuestra ciudad. Entonces, ahora
que ya conocemos qué es una personalidad normal. Conocemos el modelo de Cloninger, que es el modelo que un médico probablemente es más deseable que conozca porque tiene una correlación neurobiológica. Les voy a enseñar cómo vamos a valorar los trastornos de personalidad en las hipótesis de trastornos de personalidad. Entonces, primeramente vamos a utilizar una técnica que nosotros denominamos de abajo arriba. Entonces, vamos a crear gradualmente una imagen de la personalidad del paciente, tratando de aprender, ¿no? Es decir, de comprender o comprimir la historia de vida cronológicamente del paciente en el contexto de su historia social y familiar. Entonces, ¿qué le preguntamos? ¿No? Cuénteme cómo fue su niñez, su adolescencia, identificar patrones disfuncionales de relaciones interpersonales. Y esto es muy importante, chicos, ¿no? Siempre por eso, cuando uno evalúa a un paciente respecto a trastornos de personalidad, hay que preguntar cómo respondió probablemente a rupturas sentimentales, a pérdidas de trabajo, a la pérdida probablemente de un ser querido a edades muy tempranas, si el niño respetaba las normas y reglas en la casa, si respetaba las figuras de autoridad, o probablemente en el colegio a cada momento se paraba escapando, ¿sí? Y cada trastorno de personalidad va a tener un patrón recurrente, chicos, es decir, va a tener sellos distintivos, es decir, son pistas de conducta, y no se olviden que la forma psicopatológica a través de la cual se expresa un trastorno de personalidad es la idea sobrevalorada. ¿Y en qué otros trastornos, chicos? Esto les preguntaba también a sus compañeros de la sección anterior. ¿En qué otro trastorno que ya hemos visto había ideas sobrevaloradas? A ver, que eran más que todo, la idea sobrevalorada es egodistónica o egosintónica. ¿Distónica? Egosintónica. ¿En qué trastornos hemos visto? Trastornos de conducta alimentaria. Tanto en la anorexia como en la bulimia hay un anhelo por la delgadez, ¿correcto? Y no llega a ser una idea delirante, ni tampoco llega a ser una idea obsesiva, ¿sí? ¿Correcto? Y vamos a tener una hipótesis de un trastorno de personalidad. Vamos con un ejemplo, miren. Le voy preguntando al paciente qué tipos de trabajo ha tenido. He tenido muchos trabajos diferentes, no me quedo en ningún empleo por mucho tiempo. ¿Y qué suele pasar con esos trabajos? Casi siempre renuncio porque la gente con la que trabajo termina traicionándome. ¿Y se ha percatado de que en su vida las personas le han dado la espalda por ninguna razón aparente? Claro, comenzando por mis padres. Ahí ya ustedes que están identificando hay un patrón de desconfianza, ¿no es cierto? Tiende a pensar que las personas son desleales o deshonestas. Bueno, me he dado cuenta de que simplemente no se puede confiar en nadie, porque siempre van a tratar de dañarte si bajas la guardia. Y ahí va a haber pistas de conducta que nos va a permitir ver qué tipo de trastorno de personalidad estoy evaluando, ¿no? Y la segunda técnica, que es probablemente también la que se puede utilizar, es la que nosotros denominamos la ventana del síntoma. Es como si la personalidad fuera un castillo, ¿no es cierto? Una torre de un castillo, y yo por una de las ventanitas meto mi cabecita. Por eso es ventana del síntoma, ¿sí? Porque se comienza con los síntomas mayores del paciente y se los usa como ventanas para explorar las raíces posibles de un trastorno de personalidad. Y se hacen preguntas sobre eventos asociados a la emergencia de los síntomas, ¿no? Fueron eventos interpersonales que en la mayoría de los trastornos de personalidad suceden, ¿no? Se relacionaba con las transiciones de vida, ¿correcto? En la adolescencia es lo que se conoce, ¿no?, como crisis de adolescencia, ¿no? Pero llega hasta un punto donde probablemente ya puede transformarse en un trastorno de conducta, ¿sí? Y parecen los síntomas respuestas razonables a los eventos o fueron exageraciones. Y un trastorno de personalidad, chicos, por ejemplo, ¿no? Miren, este ejemplo es bien interesante. Tenemos un paciente con un episodio depresivo mayor y miren, se van a dar cuenta cómo, dependiendo del patrón de personalidad que tenga, va a desarrollar una depresión. Miren, por ejemplo, ¿no?, un trastorno de personalidad narcisista, y se deprime, nadie cumple con sus altos estándares, aliena amigos y familiares, lo que lo lleva al aislamiento social y por eso se deprime. En el trastorno de personalidad evitativo evita las amistades por el rechazo, la soledad.
En el trastorno de personalidad dependiente falta de valor en sí mismo y se desmoraliza, porque transfiere a otras personas para que tomen las decisiones más importantes de su vida. Y en el trastorno de personalidad límite hay un sentimiento crónico de vacío interno, ¿no? Tendencia suicida, abuso de sustancias psicoactivas, bulimia nerviosa, trastornos de control de impulsos. Entonces, dense cuenta cómo cada paciente llega a un episodio depresivo mayor, que es probablemente lo que nosotros vemos como punta del iceberg, pero abajo hay rasgos anormales de personalidad o probablemente un trastorno de personalidad. ¿Sí? Recuerden eso. Y acabamos con el ejemplo 2. Nos entrevista una paciente con depresión mayor que hace poco ha considerado tomar una sobredosis de medicamentos luego de haber sido rechazada por su novio. Sospechamos de un trastorno de personalidad límite, ¿no? Y para que ustedes recuerden, al igual que hemos hecho, no sé si se acuerdan de las memotecnias, cápsulas de energía para pacientes enfermos para la depresión mayor, hemos visto también DICFAS para el episodio maníaco, hemos visto el hachís para la distimia. Vamos a tener, les voy a enseñar también ese tipo de memotecnias para cada uno de los trastornos de personalidad. Entonces, para la paciente límite es con vacío, porque tiene sentimientos de vacío crónico. Antes hablamos de su depresión y de algunos de los pensamientos suicidas que tuvo luego de que su novio la rechazara. ¿Ha reaccionado de esta misma forma a otros rechazos en su vida? Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre su personalidad y la manera como tiende a reaccionar a ciertas situaciones. Me interesa saber qué tipo de persona ha sido desde que fue adolescente, no solamente cómo ha sido en las últimas semanas. Y eso lo preguntamos, chicos, en los antecedentes, ¿correcto? Y los puntos clave en el enfoque diagnóstico. Un trastorno de personalidad, ya hemos dicho que es un patrón persistente de estilos disfuncionales, de relacionarse que es estable a lo largo de los años, se diagnostica a partir de los 18 años o en la adolescencia, al final de la adolescencia o la adultez temprana. Y cuando preguntamos por los criterios de los trastornos de personalidad, recordémosle al paciente que nos interesa la visión a largo plazo, ¿sí? Así un paciente, por ejemplo, con trastorno depresivo mayor puede estar irritable, necesitado de atención y con conducta suicida, pero está deprimido. Y eso nos puede hacer confundir con que tengo un trastorno de personalidad límite, ¿correcto? Y el enfoque de punta de aire para los síndromes mayores es útil, ya que una vez solucionado la depresión mayor, el paciente probablemente va a aflorar toda la personalidad, la patología de la personalidad es más evidente clínicamente, ¿sí? Entonces vamos a hablar primeramente de autoafirmaciones, lo que les estaba explicando, ¿no? Las técnicas, preguntas de prueba y pistas de conducta. Una autoafirmación, chicos, es una descripción hipotética de que un paciente con un determinado trastorno de personalidad haría de sí mismo, ¿no? El objetivo es fijar de una manera confiable las características de un determinado trastorno de personalidad. Entonces le haré preguntas de prueba, ¿no? Y preguntas que van a englobar cada tipo de trastorno de personalidad. Y las pistas de conducta, que son, durante la entrevista vamos a verificar dos cosas: los mecanismos de defensa, todavía herencia psicodinámica, que es lo único valioso que ha dejado el psicoanálisis, probablemente los mecanismos de defensa, y las ideas sobrevaloradas, ¿sí? Finalmente utilizamos la memotecnia para cada trastorno de personalidad y establecemos el diagnóstico, ¿sí? Esa es la manera como tenemos que ver eso. Y acá hablamos de las pistas de conducta. Ya hemos hablado de lo que es una idea sobrevalorada, ¿no? Es una idea, chicos, comprensible, no es como un delirio que es incomprensible, ¿correcto? Aceptable y sostenida por el paciente más allá de los límites de la razón, ¿correcto? Es una creencia anómala, solitaria, cuya naturaleza no es ni delirante ni obsesiva, pero que llega a ser preocupante hasta el punto de vista de dominar la vida del paciente. ¿Y qué decía Jaspers, ¿no? Respecto a la idea sobre la palabra? Convicciones intensamente coloreadas por la afectividad y comprensibles en términos de ¿qué? De la personalidad y sus antecedentes. Entonces, el mecanismo de defensa es un concepto
psicodinámico, chicos, que Freud planteaba esto, ¿no? Para la personalidad, que son procesos inconscientes a través de los cuales se vale. Recuerden que Freud dividía la psique en el ello, el yo y el superyo. Entonces, él decía que había mecanismos de defensa, ¿sí?, a través de los cuales el yo se valía para matizar y aligerar tendencias contradictorias, y está destinado, el mecanismo de defensa, a resolver conflictos emocionales. Entonces va a haber, chicos, defensas inmaduras y defensas maduras. Entonces vamos a sacar conclusiones. ¿Cuándo ustedes creen que va a haber un trastorno de personalidad más grave? ¿Cuando haya más defensas maduras o inmaduras? Inmaduras, ¿no? Cuando haya más defensas inmaduras, el trastorno de personalidad es más grave, ¿correcto? Y acá tenemos los diferentes tipos de mecanismos de defensa más comunes, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, la devaluación. Se atribuye cualidades negativas poco realistas a uno mismo o a los demás para castigarse a sí mismo o para reducir el impacto negativo de lo que se ha devaluado. Un profesor anteriormente admirado pasa a ser tildado de profesor horrible tras otorgar una calificación negativa. Eso es devaluación. O, por ejemplo, el desplazamiento o el comportamiento impulsivo, el acting que sucede en los pacientes con trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad tipo límite, ¿no? Los conflictos se transforman en acciones con la intervención de poco o ninguna reflexión sobre el asunto. Un estudiante alborota la clase porque está enfadada por una calificación injusta. Era lo que yo decía, ¿no?, y lo que les explicaba, ¿no es cierto? La personalidad normal me permite controlar mis impulsos. De repente yo veo a su compañera, por ejemplo, que está acá, escribiendo en su tablet, y yo no tolero, ¿no?, que ella esté escribiendo mientras yo hablo, porque lo considero una falta de respeto al profesor, y agarro mi micrófono y le rompo la tablet. ¿Eso es algo adecuado? ¿Es una respuesta normal? No, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Y hay una serie, chicos, de mecanismos de defensa, ¿no? Esto yo no les voy a preguntar en el examen, ¿no? Ni los residentes, hasta a veces ni siquiera nosotros los psiquiatras sabemos esto, pero tienen que saber que el mecanismo de defensa es una de las pistas de conducta para hacer el diagnóstico de trastorno de personalidad. Por ejemplo, la idealización, ¿no? Atribución de cualidades positivas poco realistas a uno mismo o a los demás. Un estudiante preocupado por su capacidad intelectual empieza a idolatrar a un tutor, ¿no es cierto? O la identificación proyectiva, que es muy frecuente en la personalidad límite, ¿no? Un estudiante atribuye su propia ira al profesor, pero piensa que su respuesta es una reacción justificable por la persecución a la que se ve sometido. ¿Correcto? Entonces son diferentes tipos de mecanismos de defensa, ¿no? La omnipotencia, por ejemplo, la omnipotencia, chicos, es uno de los mecanismos de defensa propios del trastorno narcisista de personalidad, ¿no? Se crea una imagen de uno mismo como una persona increíblemente poderosa, inteligente o superior. Un estudiante que se enfrenta a un examen final difícil afirma que se sabe absolutamente toda la materia, ¿sí? Proyección. La racionalización, por ejemplo, chicos, es algo muy importante en el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, donde se llega hasta a racionalizar las relaciones afectivas. Miren, se construye una explicación a la conducta después de la ocurrencia del hecho a fin de justificar las propias acciones frente a uno mismo y a los demás. Un profesor que ha puesto un examen imposible de aprobar afirma que es necesario impactar a los estudiantes para que vuelvan a estudiar en serio. La represión, la sublimación y mientras la defensa, chicos, sea más inmadura, el trastorno de personalidad va a ser más grave, ¿no? Y cada trastorno de personalidad tiene mecanismos de defensa característicos que ¿en qué los vamos a identificar? Los vamos a identificar en la entrevista psiquiátrica y en el examen del estado mental. Por ejemplo, la sublimación, chicos, así como también el altruismo, son defensas maduras. En el altruismo, algún conflicto que yo tengo, lo llevo hacia desarrollar una capacidad de autodirección que hablaba Cloninger, ¿no es cierto? ¿Sí? Recuerden eso. Y acá vamos a ir a ver qué hora es. Justo vamos a hacer el ejemplo. A ver, la anterior vez estábamos con números. ¿Cómo hacemos? A ver, ¿dónde está el delegado?
¿8? ¿Quién es el 8 de esta lista? ¿Quién es 8? Sí. ¿Cómo te llamas? Diego. Lee por favor el ejemplo, Diego. Pero te voy a pasar el micro, ¿ya? Vamos a ir por ahí. Porque si no, no vas a poder leer. Porque ya estamos comenzando a desarrollar los trastornos de personalidad y van a ver cómo va a ser útil el enfoque que les estoy explicando. ¿Ya? A ver, lee el ejemplo. Paciente de 35 años de edad, abogado, casado desde 3 años, con un hijo, presenta un cuadro que comenzó desde la adolescencia. Consistente en marcada suspicacia hacia quienes lo rodean, pobreza en sus relaciones interpersonales, pocos amigos. En varias ocasiones muestra desprecio hacia quienes lo rodean, desconfianza hacia sus compañeros de trabajo y hacia sus superiores, a quienes acusa de quererlo explotar laboralmente, lo mismo que hacia algunos de sus familiares. Todo esto lo ha llevado a enfrentamientos y confrontaciones en los ambientes social, laboral y familiar. Ante cualquier amenaza, sea real o aparente, reacciona con ira. El paciente acudió a terapia de pareja porque desde el momento en que se casó sospechó que su esposa, a la que describe como coqueta y lanzada, le es infiel con algunos compañeros de la oficina, lo mismo que con uno de los vecinos, hecho que no ha logrado demostrar. El paciente tiene una demanda en una comisaría de familia por maltrato físico y psicológico hacia su esposa. A pesar de que el paciente es consciente de los problemas relacionales que tiene, los achaca enteramente a las demás personas y se describe como una víctima de las personas que lo rodean. ¿Qué es lo que más les llama la atención? ¿Qué patrón predomina en el paciente? La desconfianza hacia los demás, hacia su jefe y incluso hasta su propia esposa. ¿Cómo la califica? Coqueta y lanzada, ¿no es cierto? Entonces, este paciente tiene un trastorno de personalidad paranoide donde la desconfianza y la suspicacia en general es lo más frecuente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la autoafirmación? ¿No? Los demás no son de fiar y tratan de aprovecharse de mí. En el caso clínico, ¿pasaba eso o no? ¿El paciente piensa eso o no? Sí. ¿Qué preguntas de prueba le voy a hacer? ¿Ha pensado de que la gente en su vida no es de confianza? ¿Lo han traicionado sin razón aparente? Me va a decir que sí. Y en las pistas de conducta, el paciente se comporta de manera reservada y sospechosa, contesta las preguntas renuentemente y con un aire de desconfianza. ¿Y cuál es la memotecnia, chicos? ¿No? Sospechosa. Ya recuerden, 4 de 7, sospechosa. Sospechas de infidelidad de la pareja, no perdona, es rencoroso, sospecha de otros, percibe ataques donde no los existe, ve a todo el mundo como un enemigo, teme confiar en los demás y percibe amenazas en eventos sin malicia. ¿Sí? ¿Correcto? Recuerden por favor eso, ¿ya? Entonces, esto es un trastorno de personalidad paranoide. Sospechoso. Vamos a ir con el último ejemplo, chicos. A ver, vamos, ¿qué fila está más llena? Ya, ahora vamos a comenzar de acá. También al delegado le pongo un número. Uno le dice 4. Ya, y ahora ya también. No, pero ¿cómo contamos allá? Ya, contando de acá. 1, 2, 3, 4. Después de 2 semanas de trabajo, la persona que contrató a Doris le sugirió que buscara asesoramiento. Sus obligaciones consisten en realizar algunas tareas del hogar, como cocinar y cuidar de 2 niños de 3 años de edad. El problema era que no podía identificarse bien con las necesidades emocionales de los niños y por tanto no podía realizar bien su papel de educadora y cuidadora. Mis hijos se sienten incómodos con ella porque es extraña y no les entiende, ha afirmado la persona que la contrató. Aunque Doris llegó a la cita correctamente vestida, parece tímida y reservada. En ocasiones es difícil oírla por el bajo tono de su voz. Cuando se le pregunta si entiende la razón de su derivación, afirma que no, que ha cumplido con sus responsabilidades laborales a la perfección. No está indignada y afirma que la comida que elabora es deliciosa, que nunca deja desordenada la cocina y que después de realizar sus tareas pasa gran parte del tiempo sola en su habitación y nunca molesta a nadie. Cuando se le pregunta si se siente unida a la familia, contesta supongo, pero solo después de una larga y desconcertante pausa.
Se siente todavía más confundida cuando se le pregunta cuál de los niños es su preferido y por qué. Finalmente afirma: les quiero por igual. Si bien sus palabras parecen huecas, no falta a la verdad de forma deliberada. ¿Qué es lo que más les llama la atención, chicos? A ver. La falta, probablemente la frialdad afectiva, ¿no? La falta de interés. Le pregunta, por ejemplo, ¿cuál de los niños que cuidas tú prefieres? A los dos los quiero por igual. ¿Sí? Continúa, por favor. En otras áreas de su vida, Doris presenta problemas similares. A los 17 años de edad tuvo su primer hijo, una niña, fruto de las relaciones con una adolescente vecina de su casa. Niega que fuera su novio y dice que fue su primera y única relación sexual, que no sintió nada y que no le preocupaban estos asuntos. Cuando se le preguntaba por esta experiencia, recuerda solo los hechos de su embarazo y el peso de su hija al nacer. Refiere que no le gustaba cuidar de su hija y que se sintió desbordada por las atenciones que precisaba. Después de 2 meses decidió darle en adopción. Doris pasa muchas noches cosiendo y se confeccionaba su propia ropa. Dice: no necesito demasiado a los demás. Durante la jornada laboral tengo que estar con ellos porque es mi trabajo. Debido a su escasa habilidad de lectura, se emplea un test de vocabulario con dibujos para evaluar su nivel intelectual. Se obtienen puntuaciones que la sitúan en el nivel de normalidad. A partir de las observaciones realizadas y de la información recabada en la entrevista clínica, se recomienda que Doris se dedique a trabajos en los que no deba cuidar a niños. Su falta de emoción, su preferencia por actividades solitarias y su incapacidad para sintonizar con los estados emocionales y necesidades interpersonales de los demás, prerequisitos básicos para la educación, la convierten en una mala candidata para el papel de cuidadora. ¿Qué más les llama la atención? Es algo normal, chicos. Es algo normal que alguien después, a los 17 años, no sienta nada después de tener un hijo y lo den en adopción. ¿Es algo normal? No, ¿no es cierto? Además de que prácticamente no hay una capacidad de sintonizar con los estados emocionales. Entonces, esto es clásico, chicos, de un trastorno de personalidad esquizoide, donde hay una falta de... al paciente no le interesa establecer relaciones sociales, no le importa. ¿Sí? Entonces la autoafirmación es: prefiero estar solo, mi mundo está completamente vacío, pero me siento bien así. ¿Le gusta? ¿Y qué preguntas de prueba hacemos? ¿Le gusta estar con la gente o prefiere estar solo? Dígame una cosa que en verdad disfruta hacer. ¿Qué hacía Doris? Se confeccionaba su propia ropa, ¿no es cierto? En pistas de conducta el paciente debe estar tímido, taciturno y se le ve preocupado, envuelto en su propio mundo. ¿Y cuál es la memotecnia? Distante, desapegado, indiferente a la crítica o al elogio. La paciente ha tenido una experiencia sexual a los 17 años que aparentemente no ha significado nada para ella, a pesar de quedar embarazada, ¿sí? Actividades hechas en solitario, ausencia de amigos cercanos, no disfruta ni desea las relaciones cercanas y tiene placer con muy pocas actividades. Es un trastorno de personalidad esquizoide. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar, chicos. Les agradezco por su tiempo.